Hola, bienvenidos al podcast de Últimas Noticias. Soy Isabel Baena y les hablo desde Caracas, Venezuela. Es viernes 9 de octubre y este es un nuevo episodio. Revisaremos el panorama informativo de la semana con un contacto desde la sala de redacción del diario más importante de Venezuela. Conversaremos sobre los derechos humanos y el tratamiento que se le da a Venezuela en esta materia. Y escucharemos lo nuevo de José Delgado y Caracas Sincrónica. Quédate con nosotros. Desde la sala de redacción de Últimas Noticias tenemos a Alberto Cova, director de contenido, para conversar sobre lo más importante de la agenda informativa de esta semana. Hola Alberto. Hola Isabel, gracias, estoy muy bien. Saludos para ti y para la audiencia. Bueno, para esta semana ya comienzos de octubre, último trimestre del año, ya enrumbados hacia la Navidad. Destacan dos noticias esta semana. Una de ellas acaba de aprobar la Asamblea Nacional Constituyente la ley antibloqueo, que es un instrumento legal elaborado por el gobierno de Nicolás Maduro para dotar al Estado de herramientas jurídicas que le permita contrarrestar las medidas feroces que Estados Unidos aplica a Venezuela, que tienen a la economía de este país de cabeza y con las cuales Washington busca derrotar por hambre la revolución bolivariana. Esta iniciativa legal busca principalmente favorecer la recuperación de la economía a través de la atracción de inversiones a personas o empresas que estén dispuestas a invertir en Venezuela, eludiendo el bloqueo estadounidense gracias a las disposiciones de esta ley. Entre estas disposiciones, por cierto, llamó la atención aquella que faculta al Ejecutivo a inaplicar normas legales. Este texto se modificó para dejar claro que se trata de normas legales nunca constitucionales y además esta inaplicación de normas legales valdrá solo para casos específicos, por ejemplo, ante circunstancias y hechos que obliguen al Estado a actuar con rapidez frente a medidas hostiles por parte de Estados Unidos. Bueno, Alberto, en este sentido, la semana se vio marcada por la polémica que se desató sobre la ley en base a un texto cuyo contenido no se conocía oficialmente. Ahora, con la aprobación de esta ley que se expuso ayer en la Asamblea Constituyente por capítulos y artículos, podrá entonces darse entre los diferentes sectores una discusión más cercana sobre este contenido de la ley. Esto ha sido un tema complejo por los aspectos que envuelven este tema, la seguridad ante las amenazas, las agresiones y bueno, al mismo tiempo la incertidumbre de la gente ante un nuevo instrumento. Vamos a ver cómo se desarrolla y cómo se recibe ahora por los diferentes sectores del país. Eso es correcto y yo lo veo como un primer paso en una dirección que tiene que ir el país, que es adaptarse a que las sanciones o medidas coercitivas unilaterales van a durar bastante, no depende de quién gane las elecciones en los Estados Unidos, por lo tanto el país tiene que comenzar a transformarse teniendo en cuenta este entorno hostil. Y bueno, Isabel, la segunda noticia que yo resaltaría esta semana es la aprobación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de dos resoluciones sobre Venezuela discutidas el pasado martes. No uno, sino dos debates hizo el Consejo de Derechos Humanos sobre Venezuela, mientras en otros países ocurren verdaderas catástrofes de derechos humanos como en Chile o en Colombia, donde vemos escenas dantescas todos los días. Sin embargo, la comunidad internacional no muestra preocupación tanto como la que muestra por Venezuela. Bueno, este martes se discutió una primera resolución presentada por Irán, Siria y Turquía y Venezuela, que aboga por el fortalecimiento de la cooperación entre Venezuela y la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Posteriormente se aprobó otra resolución, esta vez promovida por el Grupo de Lima,
la cual prorroga por 2 años la misión fantasma esta que se creó, donde participa el abogado pinochetista Francisco Cox, que investiga sin venir a Venezuela supuestas violaciones de derechos humanos en este país. Ciertamente estamos acostumbrados a estas resoluciones que realmente no resuelven nada, pero lo llamativo en este caso y que hace que la información resalte es la posición de Argentina, que en el segundo caso, es decir, la resolución propuesta por el Grupo de Lima, se unió, dio su voto en contra de Venezuela, cosa pues que fue sorpresiva y que causó revuelo en Argentina. Todavía da mucha tela que cortar allá en ese país. Así es. Lo que resalta o trasciende es el tema de los derechos humanos. Eso es lo que está en el foco, ¿no? El intento de demostrar, como tú lo dices, unas supuestas violaciones de los derechos humanos como una política del Estado venezolano y que ya ha denunciado el gobierno y seguirá siendo utilizado para tratar de sustentar o justificar las agresiones y la intervención del país. Por eso vamos a conversar en la siguiente parte en la entrevista sobre este tema de los derechos humanos, así como la posición de Argentina en el Consejo de los Derechos Humanos recientemente. Exactamente, se trata de satanizar a Venezuela a través de esta guerra, esta campaña de denuncias sin ningún sustento sobre violaciones de derechos humanos. Bueno, Isabel, esto es lo que quería comentar por esta semana para los oyentes del podcast de Últimas Noticias y me despido por ahora. Seguimos en contacto y nos encontramos aquí en el podcast de Últimas Noticias la próxima semana. Vamos a analizar el tema de los derechos humanos como estrategia política nacional e internacional contra el gobierno de Venezuela, tomando en cuenta lo que ocurrió esta semana en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y los antecedentes relacionados con las actuaciones de la oficina de la alta representante Michelle Bachelet y la Comisión de Expertos Independientes. Particularmente, la idea es acercar este tema a la gente, que las personas puedan entender el tema de los derechos humanos y cómo ha sido instrumentalizado este tema políticamente. Tenemos a Lucrecia Hernández, ella es abogada, activista de derechos humanos y directora de SURES. SURES es una organización venezolana dedicada al estudio y defensa de los derechos humanos. Bienvenida, Lucrecia, ¿cómo estás? Muy buenos días, Isabel. Un gusto en participar en el programa de ustedes. Saludos a toda la audiencia. Está sobre la palestra pública el tema de las acusaciones al gobierno venezolano de violaciones a los derechos humanos en el marco de una avanzada política, donde participan actores nacionales e internacionales, ¿no? Que buscan, abiertamente un cambio de gobierno en el país. Ante esto, queremos preguntarte, como organización dedicada al estudio, promoción y defensa de los derechos humanos, que además están basados en Venezuela y conocen muy bien la situación del país en este sentido, para ilustrar a la gente sobre este tema, ¿cuándo se puede hablar de violación sistemática de los derechos humanos por parte de un Estado o un gobierno? ¿Qué hace o deja de hacer un gobierno para que se le acuse con base de ser violador de derechos humanos? Sí, Isabel, yo creo que la primera idea es que cuando nosotros hablamos de violaciones sistemáticas, estamos hablando de una política, de un plan que tiene un Estado preconcebido, orquestado para violar los derechos humanos de determinado grupo de personas, de determinados colectivos de personas, ¿no? Es como una primera idea. La segunda idea de violación sistemática supone también que el Estado, a través de sus instancias, no persigue la persecución de estos crímenes. Por darte un ejemplo. Por ejemplo, en Venezuela se ha acusado al Estado venezolano de violar sistemáticamente los derechos humanos, por ejemplo, en las manifestaciones violentas ocurridas en el 2014, 2017, 2013, 2019, contra funcionarios de los cuerpos de policía, ¿no? El Estado no ha investigado las violaciones. Entonces, si un Estado no investiga las violaciones que cometen las fuerzas de seguridad, los cuerpos policiales, podemos decir que hay una violación sistemática de los derechos humanos porque el Estado incumple su obligación de proteger y de impartir justicia, ¿no? De buscar la justicia
en los casos de violación. En el caso del Estado venezolano, nosotros hemos visto que esa no ha sido la política del Estado venezolano, porque desde el mismo presidente de la República ha instado a los órganos de justicia, específicamente al Ministerio Público, a investigar las violaciones contra los derechos humanos que han ocurrido en el marco de situaciones, digamos, complejas que ha atravesado nuestro país, como por ejemplo lo que en Venezuela se conoce en la guarimba, pero digamos lo que han sido las manifestaciones violentas ocurridas durante los últimos años en nuestro país. Uh-huh. Tanto es así que el Ministerio Público hace unos días en una rueda de prensa que justamente dio un balance del número de cuerpos de seguridad, el número de policías que venían siendo investigados. Si mal no recuerdo, habló de más de 600 funcionarios de los cuerpos de seguridad que han venido siendo investigados, de los cuales muchos de esas causas ya han llegado a condena. Es decir, ahí hay un primer elemento a través del cual nosotros podemos decir que no hay una violación sistemática, no hay una política de Estado, porque el Estado está investigando las violaciones a los derechos humanos que ocurren dentro de su ámbito geográfico, ¿no? Uh-huh. Esa es una primera idea, por lo cual nosotros creemos que no hay una violación, no hay un plan del Estado, no hay una política del Estado para promover la violación a los derechos humanos dentro de nuestro país. ¿Cómo se garantizan los derechos humanos? Bueno, como veníamos conversando, en el ámbito nacional, a partir de la Constitución de 1999, se han garantizado y se han creado una institucionalidad para la protección y la garantía de los derechos humanos en el país. Una de las figuras emblemáticas que la Constitución reconoce es la Defensoría del Pueblo, que antes no existía desde la Constitución del 99 y que se constituye como la instancia que va a proteger, en la cual el Estado va a poder denunciar toda violación a los derechos humanos que comete el Estado y todos sus funcionarios, inclusive hasta los cuerpos de seguridad, para proteger a los derechos humanos, a los derechos del pueblo. A partir de allí se han venido creando, de acuerdo a los distintos sectores o a los distintos ámbitos de los derechos humanos, distintas instancias para proteger los derechos humanos. Inclusive, se han creado dentro de los cuerpos policiales instancias de protección de la ciudadanía, instancias de protección de la mujer ante los casos de violencia contra la mujer, como también se ha creado a nivel comunitario, a nivel comunal, defensorías para la protección de los derechos humanos de los ciudadanos. Es decir, hay una institucionalidad muy fuerte, se ha fortalecido en los últimos años todo el desarrollo de este andamiaje nacional para la protección de los derechos humanos. En el ámbito internacional, Venezuela también ha sido uno de los países que más instrumentos internacionales ha suscrito y ha ratificado. Casi todos los instrumentos internacionales, diría que todos los instrumentos internacionales han sido ratificados por el Estado venezolano y el Estado venezolano ha venido presentando de manera sistemática desde hace ya unos 15 años informes ante los comités que velan por el cumplimiento de estos tratados internacionales ante las Naciones Unidas. ¿Cuál es la situación en Venezuela desde su punto de vista acerca de este tema de los derechos humanos en el país? Bueno, Venezuela creemos nosotros que se ha sometido a todas las instancias de monitoreo de los derechos humanos, a instancias internacionales. Inclusive, Isabel, el año pasado el Estado venezolano firmó un memorándum de entendimiento con la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para que instaurara una oficina en Venezuela para trabajar de manera coordinada mediante la cooperación en el ámbito del multilateralismo para monitorear la situación de los derechos humanos desde el punto de vista nacional a través de esta instancia internacional. Es decir, Venezuela ha estado abierto cuando las instancias internacionales han decidido cooperar de manera respetuosa
en el marco del multilateralismo para que se vigile, se monitoree la situación de los derechos humanos. Ustedes saben que Naciones Unidas lo que hace una vez que uno suscribe y forma parte de esas instancias internacionales, se hace un monitoreo a través de distintas instancias de la situación de derechos humanos del país, ¿no? Entonces Venezuela ha sido muy presto, ha sido muy abierto a digamos, a una apertura importante al monitoreo por parte de las Naciones Unidas de los derechos humanos en nuestro país. Ok, sin embargo, bueno, se puede decir que la oposición y el llamado Grupo de Lima estarían instrumentalizando el tema de los derechos humanos acá en Venezuela. Sí, yo creo que más que la oposición, yo creo que en este momento el gobierno de Estados Unidos tiene un poder muy fuerte, aún en el marco de las Naciones Unidas, en donde ha instalado o intenta instalar a Venezuela como un Estado violador de los derechos humanos, ¿no? Nosotros también tenemos que recordar que más del 80% del presupuesto de las Naciones Unidas viene de las cuotas o de los aportes que realiza el gobierno de Estados Unidos. Entonces, el tema de la imparcialidad en la toma de decisiones es muy difícil cuando todo el sistema está, digamos, todo el sistema se sostiene gracias a los aportes al país que se ha manifestado abiertamente en oposición al gobierno de nuestro país. Inclusive, en el ámbito de las Naciones Unidas también vemos el doble rasero, eso que nosotros denunciamos como organizaciones de derechos humanos, de países que tienen una política sistemática de violación a los derechos humanos, como Chile, como Colombia, como Perú, como Bolivia, como Brasil, el actual gobierno de Bolivia, por darte un ejemplo, un gobierno de facto que cometió un golpe de Estado contra el presidente constitucional Evo Morales, vota una resolución en donde se quiere calificar a Venezuela como violadora de los derechos humanos. O el mismo gobierno de Jair Bolsonaro votó una política de persecución a los líderes sociales, entonces quieren sostener y esconder las graves violaciones de derechos humanos en su país, tratando de voltear la vista hacia nuestro país. Entonces, estos criterios de selectividad para la invisibilización de los derechos humanos o de la violación a los derechos humanos en su país, vemos hoy que las Naciones Unidas lamentablemente ha sido un escenario en este último Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Sí. Entonces vemos un doble rasero, vemos criterios de selectividad en la actuación y obviamente la oposición venezolana, nosotros lo hemos denunciado desde nuestra organización, está financiada por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, más que la oposición, diría yo, en Venezuela, es el gobierno de Estados Unidos que ha tenido una política sistemática de ataque, de persecución, de amenaza al gobierno de nuestro país y al Estado venezolano y en consecuencia, por supuesto, al pueblo de Venezuela. Claro, y uno pudiera observar con los ejemplos que usted ha mencionado que no existe, digamos, un tratamiento similar en los distintos países, ¿no? Exactamente. O sea, nosotros creemos que es importante que se investiguen las violaciones a los derechos humanos y nosotros ya lo venimos diciendo, no hay ningún estado que no viole derechos humanos. No existen los estados puros, los estados donde no se cometen violaciones. Todos los estados violan los derechos humanos. Ahora, estos mecanismos de investigación, de monitoreo de los derechos humanos tienen que ser mecanismos transparentes, tienen que ser mecanismos imparciales y tienen que ser mecanismos respetuosos con el Estado, ¿no? Porque la Organización de las Naciones Unidas puede llegar a decir en algún momento Venezuela viola determinados derechos humanos. Ahora, pero cuando tus mecanismos para averiguar las violaciones a los derechos humanos son parciales, no son transparentes, son selectivos y tienen un doble rasero, entonces no podemos convalidar ese tipo de resoluciones que condenan a países con una metodología, con una subjetividad y una parcialidad que no se corresponde con el sistema multilateral de protección de los derechos humanos. ¿Existen límites de estas instancias internacionales en cuanto a los derechos humanos, ¿no? Alcances, límites. Bueno, te preguntaría, ¿existen formas legales de intervención de un país tomando en cuenta, tomando como base los derechos humanos?
Bueno, la única forma legal, digamos, de intervenir es la del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Inclusive el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede aplicar medidas coercitivas unilaterales contra los países, medidas coercitivas contra los países, no unilaterales, perdón, medidas coercitivas contra los países que están fundamentadas en la Carta de las Naciones Unidas cuando esta instancia multilateral cree y llega a la resolución que un país viola los derechos humanos. Pero eso no ha ocurrido en nuestro caso, no ha habido ninguna resolución del Consejo de Seguridad que habilite la imposición, por ejemplo, de medidas contra Venezuela o que justifique medidas como las que se han ido tomando, ¿no? Si bien esta resolución, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista multilateral, es una resolución que guarda los formalismos, esta resolución está viciada por otros elementos, digamos u otros principios que en el sistema multilateral son esenciales que tú debes cumplir para que una resolución sea legítima y no sea arbitraria. Muy bien. Bueno, agradecemos a la abogada, activista de derechos humanos y directora de SURES, de la organización SURES, Lucrecia Hernández, por estas importantes consideraciones acerca de los derechos humanos y el tratamiento que se hace de este tema en Venezuela. También tenemos, por otra parte, al periodista Bruno Sgarcini. Él es periodista, analista político, es argentino, tiene unos cuantos años viviendo acá en Venezuela. Comento este dato que es interesante porque nos puede compartir su perspectiva de la situación que recientemente nos pone en la palestra a venezolanos y argentinos. Hola Bruno, ¿cómo estás? Hola Isabel, agradecido por la invitación para hablar de un tema en común que esta semana se llevó la atención de la gran prensa, como fue la votación de Argentina en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sí, fíjate, la aprobación esta semana de 2 resoluciones sobre Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU generó un revuelo, ¿no? No solo en nuestro país, sino también en el exterior. Particularmente en Argentina hay una polémica por la postura asumida por el gobierno al aprobar esta resolución promovida por el llamado Grupo de Lima. ¿Qué análisis nos puedes dar tú? ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué comentario nos puedes hacer al respecto? Bueno, lo primero que hay que precisar es lo que se votó en el Consejo de Derechos Humanos para partir, ¿no? Para opinar. Había 2 resoluciones, una que avalaba el trabajo de Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos, y pedía solidificarlo en el futuro, que es la resolución que fue apoyada por Venezuela y por Irán y también promovida por Siria y otros países. Y después la otra resolución que era promovida por el Grupo de Lima y algunos países de la Unión Europea, que es la que votó Argentina, que si bien apoyaba el informe de derechos humanos de Michelle Bachelet, tenía como único objetivo aprobar el informe de la misión ad hoc de derechos humanos nombrada para establecer si hay en Venezuela crímenes de lesa humanidad, que es el informe que se sacó hace un mes para culpar al gobierno, decir que el gobierno de Nicolás Maduro había cometido crímenes de lesa humanidad. Esa misión, ese informe se aprobó y se le extendió el mandato. ¿Cuál es el problema aquí? Es que Argentina apoyó una resolución que incluso va en contra de su propia política o posición con Venezuela, porque la política respecto a Venezuela es condenar el bloqueo y apoyar el trabajo de Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos, en Venezuela. Y esta misión está realizando un trabajo paralelo desde fuera del país, en donde ha supuestamente investigado supuestamente los indicios de crímenes de lesa humanidad sin pisar el país y entrevistando muy poca gente y sin precisar las fuentes. Es decir, esta misión tiene un objetivo, al ser promovida por Estados Unidos, de romper los puentes de diálogo en Venezuela al establecer, o al invalidar como actor político al gobierno venezolano, al Estado venezolano, por haber supuestamente cometido crímenes de lesa humanidad. Entonces, en este contexto, Argentina avaló justamente una misión, una extensión,
del mandato de una misión que lo que promueve es el bloqueo a la salida negociada de Argentina y que es apoyada, la salida negociada del conflicto en Venezuela y que es apoyada por Estados Unidos. Desde ahí viene el gran conflicto hacia dentro de la coalición de gobierno de Alberto Fernández. ¿Por qué crees que Argentina actuó de esta manera a tu criterio? En mi opinión, actuó en ese criterio porque el mismo día que se votó la resolución, visitó a Argentina una comisión del Fondo Monetario Internacional que está en el marco de la renegociación o la reprogramación de los pagos de deuda de el crédito, el enorme crédito de más de 50.000 millones de dólares que recibió el gobierno de Mauricio Macri y que suspendió el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, están en el medio de esa negociación con el canciller hace unas semanas reuniéndose con Eduard Prado, el embajador de Estados Unidos en Argentina, y evidentemente este voto que intentó ser pasado por debajo de la mesa sin levantar mucha polvareda por la Cancillería Argentina, intentó congraciarse con Estados Unidos, quien es el que tiene el poder de veto en la comisión directiva del Fondo Monetario Internacional. Estados Unidos puede decir que avala cualquier acuerdo que haga la directiva del Fondo Monetario Internacional con Argentina en la reprogramación de los pagos de deuda, y entendamos que Argentina, hasta que no haga eso, no puede acceder a fondos frescos para la recuperación de su economía en la pospandemia, teniendo en cuenta que hoy por hoy tiene más del 40% de su población en la pobreza. Sí, bueno, la postura internacional del presidente Alberto Fernández respecto a Venezuela se puede decir que ha sido respetuosa hasta ahora, ¿no? ¿Cómo se puede evaluar esta posición cuando se suma este evento? A mí me parece que la posición de Argentina con Venezuela ha sido muy contradictoria y hay también, como decirlo, hechos encontrados, ¿no? Arrancó siempre con una posición de condena al bloqueo y de exigencia de respeto a los derechos humanos en Venezuela, pero a la vez, y a favor de una solución negociada en el país, pero a la vez siempre en las unificaciones o en la unión de grupos como el Grupo de Contacto, que no está siendo un interlocutor válido para encontrar un diálogo en Venezuela, o el apoyo a resoluciones como esta. Es decir, se dice una cosa, pero después se hace otra. Se mantiene el mismo embajador en Venezuela que reconoció a Juan Guaidó como presidente, que incluso el mismo Freddy Guevara, cuando salió de la Embajada de Chile, lo felicitó y le agradeció por haberle dado apoyo moral cuando estuvo en la Embajada de Chile. Es decir, que Argentina dice una cosa, pero después hace una totalmente contraria, invalidándose como el papel que le correspondería en Venezuela y Argentina, que es un interlocutor neutral que pueda conseguir el enlace del Estado venezolano con Estados Unidos o con la Unión Europea para conseguir mayores beneficios para la población venezolana, avance en la resolución del conflicto a partir de una negociación. Y la verdad que al ponerse como parte, ¿no?, del conflicto, al plantarse o al posicionarse con actores favorables a Estados Unidos o posiciones favorables a Estados Unidos, la verdad que se invalida propiamente el gobierno argentino, incluso al llegar a lo que es el objetivo de su política, que es el respeto a los derechos humanos, la condena al bloqueo y la solución negociada. ¿Qué te parece la reacción de la embajadora Alicia Castro? A mí me parece que expone una grieta enorme en la política exterior de Alberto Fernández. No forma parte de un hecho aislado, forma parte de una tensión cada vez más grande entre la oposición dentro de la coalición, entre el kirchnerismo y el ala más de centro que lidera Alberto Fernández y que está dirigiendo el gobierno. Creo yo que ya en la política exterior de Argentina el país pierde una interlocutora tremendamente hábil y tremendamente con conocimiento de actores diplomáticos de importancia por la labor que tuvo la Cancillería, como es Alicia Castro, y también genera
un daño ético a la posición argentina hacia adentro, ¿no? De la coalición, porque gran parte de la base electoral argentina, ¿no? La que está, la más militante sobre todo, no comparte apoyar o avalar posiciones que sean promovidas por Estados Unidos contra un país como Venezuela. Uh-huh. Entonces, creo que forma parte de una gran fotografía que tiene que ver con las tensiones cada vez más grandes en la coalición de gobierno por la forma y el estilo de gobernar de Alberto Fernández. Sí, el presidente Fernández la llamó a revisar la decisión. Sí, la llamó a revisar porque el gobierno de Alberto Fernández supuestamente argumenta, según la Cancillería y según Felipe Solá, el canciller, que no es contradictoria esta postura, que ellos en realidad estuvieron avalando el informe de Bachelet, y la verdad es que hoy por hoy Argentina está en una posición de bailar pegado con Estados Unidos respecto a Venezuela para no tener ningún tipo de daño en su política financiera, y tampoco uno se puede poner a juzgar, ¿no? Sobre todo uno siendo argentino, teniendo en cuenta que la gran mayoría de la población argentina le importa más cómo se solucione la deuda y cómo se solucione el problema económico que lo que suceda con Venezuela. Entonces, para Estados Unidos está siendo muy fácil presionar a los gobiernos o poner el tema venezolano como una política de veto, si no me acompañás va a haber una penalidad, para agarrar y hacer que todos los gobiernos latinoamericanos hagan seguidismo y no se opongan a su política. Entonces, en ese sentido, es un triunfo de la política exterior de Estados Unidos contra Venezuela, lamentablemente. Así es. Bueno, agradecemos al periodista Bruno Sgarcini por este interesante y completo análisis. El pasado 2 de octubre se estrenó Ensombrar, un proyecto artístico musical del laboratorio creativo Ciudad Canción. Este proyecto recoge el talento del cantautor venezolano José Alejandro Delgado, de la agrupación venezolana también Caracas Sincrónica, con Pedro Marín, Javier Marín y Edwin Arellano, así como el trabajo del realizador Salé Perdomo y las ilustraciones de Libertad Tinoco, entre otros creadores que participan de esta bella y creativa propuesta que es canción y también audiovisual. El audiovisual, por su parte, pueden disfrutarlo en el canal de YouTube de Ciudad Canción. Una propuesta muy bella, de verdad se las recomiendo. Música popular, tradicional y venezolana. Eso le traemos en este episodio. Los dejamos entonces con Caracas Sincrónica y la voz de José Alejandro Delgado y el tema Ensombrar. Cantar lo que ha de asombrar, con luces incandescentes, con trucos ya decadentes. Más que cantar es cansar. Cantar lo oscuro, ensombrar, es la tarea preciosa que pone al canto otra cosa. Y quien canta ya es cantado. Por un torrente sagrado que hace su lengua valiosa, por un torrente sagrado. Por quitar el puesto al músculo, al artificio, a la voz, al ejercicio, que me regodeo en esto. El buen sonido que hace esto tiene
tiene sentido si dice los grises y los matices de aquella angustia primera. De la infranqueable quimera, ¿dónde están nuestras raíces? De la infranqueable quimera. La sombra de mil cabezas, oculta en mi alma infinita, me come, me regurgita. Derrumba toda certeza. Es mi verdad, mi corteza, es lo que tengo y lo grito. No sé si es feo o bonito el canto que me estremece. La incertidumbre enaltece y al monstruo lo hace mansito. La incertidumbre enaltece. El canto cuando cuestiona nos pone a mirar lo oscuro, donde no hay nada seguro y nada se soluciona. Cada quien con su borona, con su hueco y su baraja, verá si rompe la caja o si en ella se recuesta. Usted verá. Si está buscando respuesta, tenga a mano su mortaja. Si está buscando respuesta, llegamos al final de este episodio. Recuerda que puedes escucharnos por el portal de Últimas Noticias o a través de YouTube y en las plataformas iVoox, Apple Podcasts y Google Podcasts. Hasta la próxima.